El motivo de nuestra entrevista es principalmente el tema del dictamen que usted anunció hace unos días respecto a reconocer a los pueblos indígenas y afroamericanos como sujetos de derecho. ¿En qué consiste este dictamen? Sí, buenas tardes. Agradezco a la Agencia Internacional de Prensa Indígena esta oportunidad de poder platicar respecto a esta iniciativa, una iniciativa que hemos impulsado desde que llegamos en la pasada 64 legislatura y que ha sido una iniciativa de varios compañeros y compañeras quienes hemos tenido esta experiencia. Sabemos que una iniciativa precluye y una vez que esto ocurre hay que volverla a presentar. En este caso vamos a decirle que tiene un tiempo de vida y esta iniciativa la he presentado ya en por lo menos 3 ocasiones. No se había podido dictaminar en comisiones y hemos insistido. Por fin la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados analizó esta iniciativa. Nos informaron que se pidió opinión de Gobernación y de otras instituciones para ver si era factible o viable esta iniciativa, la reforma al artículo 2 para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, es decir, que se reconozca la personalidad jurídica de estas comunidades. En este caso la Comisión de Puntos Constitucionales, la respuesta de las instituciones fue que es una reforma viable. Esta reforma al artículo 2 es viable, es factible, pero que requería de una consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Nosotros como comisión dotamos de instrumentos y de información a la Comisión de Puntos Constitucionales, enviamos las documentales que prueban que esta consulta ya se realizó por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y con apoyo de esta comisión, de esta presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas. Y una vez analizada esta situación de que esta iniciativa es viable y que cuenta con esta consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas, la comisión decidió darle seguimiento a este turno de la mesa. Se avanzó y el dictamen es positivo con algunas modificaciones muy ligeras, muy leves, digamos que una modificación de forma, no de fondo. De fondo es reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, así como a los pueblos afromexicanos. Esto se está logrando, ya se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales, se agrega un párrafo al artículo 2 para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Ahora lo que hemos estado insistiendo es que la comisión envíe este dictamen a la mesa directiva para que en un paquete de dictámenes de consenso, en este caso de reformas constitucionales, esta iniciativa, este dictamen de la comisión pueda votarse en el pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente enviarse esta minuta a la Cámara de Senadores y que se le dé pues el seguimiento correspondiente, que las comisiones allá en la Cámara de Senadores le den el seguimiento correspondiente, se analice, se discuta y se vote en comisiones para que después pase al pleno de la Cámara de Senadores y posteriormente pues se vaya a los congresos de los estados. En este caso la armonización legislativa se le da un término de 365 días hábiles a los congresos locales y también en este caso al Congreso de la Unión para armonizar leyes secundarias y a los estados para armonizar las leyes en los estados. Y bueno, en síntesis eso es lo que se ha logrado y lo que se ha dicho es que tiene que ver con resarcir una deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos indígenas y afromexicanos. Recordemos que desde el levantamiento de el Ejército Zapatista de Liberación Nacional había este compromiso del Estado, sin embargo no se cumplió, quedó como un pendiente
a 27 años de este levantamiento del Ejército Zapatista en esta Cámara de Diputados, y hay que decirlo también, con una mayoría legislativa de esta cuarta transformación, estamos dándole seguimiento a muchos pendientes, en este caso a esta reforma al artículo 2 para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. En el 2019, por ejemplo, reconocimos en un inciso 2 del artículo, en un inciso C del artículo 2 de la Constitución, a el pueblo afromexicano como parte de la composición pluricultural de México. Y así, por ejemplo, también impulsamos la creación de la Ley General de Consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Desde esta presidencia de la Comisión se ha impulsado esa creación de esa ley, que está detenida la minuta en la Cámara de Senadores. Así es que vamos avanzando, estamos, hay resistencias, también hay que decirlo, hay resistencias, pero desde esta comisión estamos, como se dice coloquialmente, empujando los temas para que avancen y que el Estado mexicano pueda cumplir con esta deuda histórica que tiene con los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. Muy bien, el concepto de que se les reconozca el derecho como sujetos de derecho es un concepto muy amplio, muy grande y muy profundo. En términos más concretos, ¿cómo se prevé que se va a aplicar? ¿Qué es lo que va a suceder con los pueblos? ¿Qué es lo que van a poder hacer para que ellos puedan comprender un poco la propuesta? Bueno, recordemos que en los tiempos neoliberales, en los gobiernos pasados, se nos miró como la política de asistencialismo fue predominante, porque se nos veía como que los indígenas pues no teníamos esa capacidad de entender la vida, de decidir por nuestro propio destino, de decidir por nuestro propio desarrollo. No se nos daba la oportunidad de decidir por nosotros mismos, porque se veía a los indígenas como si fuéramos niños chiquitos que no sabemos qué queremos, que no sabemos, pues que no podemos decidir por nosotros mismos. Con esta reforma constitucional lo que se logra es que el Estado reconoce a los pueblos indígenas como estos individuos que ya crecieron, que ya son sujetos de derecho, que ya pueden decidir por ellos mismos, que pueden elegir qué es lo que quieren en la vida. Mientras no se reforme artículo 2, mientras no se deje plasmado que somos sujetos de derecho público y queda como está ahora, pues seguiríamos siendo esos niños chiquitos que requieren de ese asistencialismo. Por eso es que decían una despensita para los pobres indígenas. Vamos a darle una laminita para estos pobres indígenas. ¿Qué necesitan los pobres indígenas? No, ahora con Andrés Manuel, ¿qué dicen? Los pueblos indígenas es parte de la justicia, que se le hagan sus caminos, que se le construyan sus viviendas, que hayan estos apoyos a los adultos mayores, que se les instalen sus bancos, que tengan mejores oportunidades de desarrollo, que los jóvenes tengan becas para continuar sus estudios. Todo esto que hoy ya se hace en la práctica con el presidente Andrés Manuel López Obrador es algo que se debe de plasmar en la Constitución, en las leyes, mientras que la política pública de los gobiernos pasados fue el asistencialismo, vamos a decirlo así, darnos migajas. Ahora ya no es así, ahora es darnos lo que por ley nos corresponde. Entonces sería reconocer que tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano mexicano, y que no se nos siga viendo como si fuéramos esos niños que todavía no han crecido y que el Estado nos tiene que asistir. De hecho, hay un presupuesto nada más que es transversal. Recordemos que en el anexo 10, que es erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, ahí ya se contemplan para el año 2024 153 mil millones de pesos. Lo que estamos diciendo aquí es que se aplique en la práctica, que ese dinero sirva para las comunidades. Por eso recordar también que en la aprobación del decreto de presupuesto
esta presidencia logró dos modificaciones muy importantes, que es que en su conjunto lo que significa es darle seguimiento puntual al ejercicio de estos 153 mil millones de pesos. No se puede caer en los mismos errores de decir, le di a los pueblos indígenas 153 mil millones de pesos, y cuando ya preguntas dónde se invirtió, pues nadie sabe qué pasó con ese dinero. Sin embargo, se comprueba que se le dio a los pueblos indígenas. Lo que estamos diciendo en esos dos textos que logramos en el decreto aprobado para el presupuesto de los pueblos indígenas es que esta Comisión de Pueblos Indígenas y la Comisión de Presupuesto puede conformar una comisión de seguimiento para verificar, para revisar que estos 153 mil millones de pesos se aplique realmente a las comunidades indígenas y afromexicanas. El otro texto que logramos modificar, agregar en este caso, es que el INPI puede darle seguimiento puntual al ejercicio de estos 153 mil millones de pesos que en la práctica serán ejercidos por parte de las diferentes dependencias que en este caso nos ayudan a dispersar estos recursos en comunidades indígenas y afromexicanas. Entonces, a lo que vamos es que esta reforma, si bien no está aprobada todavía en el Pleno, ya está aprobada en comisiones. Lo que se requiere es que lo que dice la ley se acorde con lo que se hace en la práctica. El presidente Andrés Manuel, por ejemplo, ya construye 220 caminos artesanales, es decir, se pavimentan 220 caminos a cabeceras municipales en Oaxaca. Eso ya está en la práctica, pero en la ley no se reconoce que somos esos sujetos de derecho. Entonces, lo que estaríamos haciendo es empatar lo que dice la Constitución con lo que ocurre en la práctica. Es decir, que se reconozca tanto en la ley como en la práctica que somos sujetos de derecho y no como hoy dice la Constitución. Entonces, es un logro muy importante, lo vuelvo a señalar, tiene alcances muy profundos. Sería que el Estado mexicano está reconociendo muchos derechos que por muchos años se nos habían negado, como lo vuelvo a decir. Nada más imagínense que fue parte de los acuerdos del Estado con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que no se cumplió. La fuerza que tenía en ese momento el movimiento del Ejército Zapatista no se cumplió, y ahora se está cumpliendo sin que exista ninguna manifestación, ningún levantamiento. Se está logrando, como lo ha dicho el presidente, por la vía pacífica, por la vía legislativa, porque hay un compromiso entre esta legislatura, diputadas y diputados de la Cuarta Transformación, con los pueblos indígenas, con el pueblo afromexicano. Es algo que no había ocurrido. La Comisión de Puntos Constitucionales está dando para adelante esta iniciativa porque también es parte de los compromisos que adquirimos como movimiento con el pueblo de México. Tenemos 68 pueblos indígenas o pueblos originarios en el país, el pueblo afromexicano, y por supuesto que el presidente Andrés Manuel ha puesto el ejemplo cuando dice que por el bien de todos, primero los pobres, en el centro de las políticas públicas, los más desprotegidos, los más necesitados, entre ellos los pueblos indígenas y afromexicanos. Bueno, los mecanismos pues es implementar programas que nos permitan alcanzar esa justicia social. Vuelvo a poner el ejemplo, el programa de pavimentación de los caminos a cabeceras municipales. Ese es un mecanismo, o sea, que el Estado genere las condiciones para que se alcance esa justicia. Puede ser los programas que ya se manejan, o lo que hemos señalado en diversas ocasiones, los planes de justicia
a los 68 pueblos indígenas del país y al pueblo afromexicano. Todos los mecanismos tienen que ser parte de las políticas públicas, pueden ser de diversas maneras, pero garantizar que los pueblos no sigan recibiendo migajas, que los pueblos no sigan recibiendo esas migajas del Estado, sino que realmente se nos trate como cualquier ciudadano. No pedimos que se nos trate mejor que a otros, pero tampoco que se nos mire como si fuéramos inferiores por hablar una lengua, por calzar nuestros guaraches, portar nuestros sombreros, o ponernos nuestros huipiles, hablar nuestra lengua, ser de piel morena. O sea, esto que hubo desde las instituciones, la discriminación, la marginación, se nos orilló a la pobreza porque somos de pueblos indígenas, esto se tiene que acabar, y la reforma constitucional es apenas el principio para garantizar el acceso efectivo a estos derechos fundamentales que tenemos como ciudadanas y ciudadanos. Entonces, el derecho a la infraestructura, llámese caminos, llámese escuelas, llámese como se llame, el derecho a la educación, el derecho al agua, el derecho a la salud. O sea, es decir, ¿por qué en las ciudades se tiene todo y en los pueblos indígenas no se tiene nada? Pues porque hubo políticas públicas desde las instituciones, desde el gobierno, siempre se cuidó a los mismos y se descuidó a los pueblos indígenas. Bueno, cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y dice, por el bien de todos, primero los pobres, y quienes ya van muy adelante, que se esperen en lo que los de atrás nos emparejamos, de eso es que habla eso. Es una metáfora, efectivamente, pero lo que quiere decir es que quienes ya tienen caminos, quienes ya tienen escuelas, quienes ya tienen hospitales, quienes ya tienen carreteras, supercarreteras, quienes tienen universidades, hospitales de tercer nivel, ¿y por qué unos tienen todo y otros no tenemos nada? Bueno, esta reforma lo que estaría reconociendo es que los que estamos muy hasta atrás nos tenemos que emparejar con los que van hasta adelante, y para ello se requiere de una política pública como la que está implementando el presidente Andrés Manuel López Obrador, de crear programas que van dirigidos para acabar con esa pobreza, con esa marginación, con esa discriminación que desde las instituciones, por ejemplo, se le da el valor a la lengua, se le da el valor a la cultura, se le da el valor a los usos, a las costumbres de los pueblos. Eso ocurre hoy, pero eso no ocurrió antes. Por eso es que la gente se avergonzó de hablar su lengua, la gente se avergonzó de portar sus huipiles, la gente se avergonzó de lo que era, y la gente, con tal de no ser discriminada, sobajada, marginada, con tal de no vivir esa situación que se vivió antes, pues entonces la gente dejó de hablar su lengua, negó su cultura, negó su origen, y con Andrés Manuel, nuestro presidente, no es así. Ahora, con el catálogo de pueblos indígenas, ahora todo el mundo quiere formar parte del catálogo. ¿Por qué? Porque se ha entendido, por fin se ha entendido, que ser parte de los pueblos indígenas, pues también es ser parte de los ciudadanos mexicanos que tenemos estos derechos, estos mismos derechos. Y bueno, yo acabo de hablar con unas personas que están procurando que sus pueblos se reconozcan como indígenas. ¿Por qué? Porque ahora ser indígena es motivo de orgullo, es motivo de también de tener derechos, ¿no? Por ejemplo, si una comunidad ya tiene caminos y la otra no tiene caminos, pues le vamos a dar a la comunidad que no tiene caminos. Revisa la lista, son pueblos indígenas. Entonces ahora, pertenecer a pueblos indígenas es sinónimo de tener prioridades, de ser prioridad en esta lista de pendientes que el Estado mexicano tiene. Entonces, creo que los mecanismos pueden ser estos programas que hoy se implementan, crear otros programas, o continuar con esto que ya inició el presidente Andrés Manuel de crear los planes de justicia a los distintos pueblos que esperan justicia por parte del Estado. Legislatura.
No, no perjudica, se complementa, porque recordemos que la reforma al artículo 2 es parte de este paquete de reformas, un paquete de reformas a 15 artículos de la Constitución, el artículo 115, el artículo 2, en fin, una serie de artículos que tienen que ver con pueblos indígenas. Al contrario, lo que logramos con ello es pues decirle a los hermanos pues que sí, estamos esperando el paquete de reformas, pero tampoco dependemos de que llegue ese paquete de reformas, y es también una manera de presionar, ¿no? Si el paquete no llega, pues nosotros ya estamos avanzando con el artículo 2, podemos ir después con el artículo 115 y así continuar con las reformas pendientes en lo que llegan las otras propuestas de reformas. Pero les tengo una buena noticia, es probable que esto ya esté avanzando. Es un proceso que lleva su tiempo. Recordemos que lo que no se procesa bien se cae enseguida. Lo que se está cuidando es que cuando llegue el paquete de reformas, llegue con consenso, con un texto que convenga a los pueblos, con el aval de la mayoría para lograr esa mayoría calificada que se requiere en una reforma constitucional. Se está cuidando todo, de tal manera, ¿por qué? Porque son más de 100 foros de consulta que se pone de alguna manera en riesgo si no aprobase esta iniciativa de reformar este paquete de reformas. Entonces se está cuidando todo eso. Doy esa explicación porque tampoco es una justificación, pero recordemos que es un proceso que se ha cuidado muchísimo, porque acuérdense que cuando no se cuida, se impugna, la Suprema Corte dice no se consultó, no se hicieron bien las cosas, va para atrás. Entonces lo que se está cuidando es que se haga bien, de tal manera que cuando llegue aquí a la Cámara ya se cuidó todo el proceso, como decimos, se amarra bien todo. Entonces yo creo que este asunto que se encuentra en revisión por parte de la Consejería Jurídica de Presidencia de la República va bien. Esa es la información que yo tengo, que va bien y que vamos a avanzar, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un compromiso con los pueblos indígenas en aquel entonces cuando los pueblos hermanos de Bican, allá con los hermanos yaquis, pues él hizo un compromiso y él lo va a cumplir. Es un presidente de palabra, un presidente de convicciones, un presidente que quiere a su pueblo, un presidente que tiene un compromiso con los pueblos originarios, ya lo demostró en diversas ocasiones y de diversas maneras, y este va a ser uno de los compromisos que él va a cumplir. Yo estoy segura de ello. A esta legislatura le falta todavía un periodo ordinario y esperemos que lo que no se alcance a aprobar por esta legislatura, que se aplique el plan C para la próxima legislatura y entonces no tengamos pretexto, tengamos esa mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales que están pendientes. Eso justamente iba a preguntar, ¿usted considera que se le alcance a presentar este último periodo? Yo pienso que sí. Yo esperaría que sí se alcance a presentar y que tengamos y que la gente nos ayude, que se tenga la mayoría calificada en la próxima legislatura y una vez teniendo eso ya no habría pretextos. ¿Y en términos de procedimientos se han hecho las consultas? ¿Se van a hacer las consultas? Fueron más de 100 consultas en 2 etapas distintas. Primero fue consultar 16 ejes temáticos, ¿no? Territorio, recursos naturales, cultura, mujeres indígenas, mujeres, niñas, adolescentes indígenas, jóvenes, en fin, educación. Fueron 16 ejes temáticos y ahora, después de eso, se analizó lo que se encontró en los foros y los abogados se pusieron a trabajar. Esto como resultado, ¿verdad?, se derivó en una propuesta de reforma inicialmente a 15 artículos de la Constitución. Después me enteré que son 16, están entre 15 y 16 artículos que se tienen que reformar. Y una vez que se tiene esa propuesta, digamos que una vez que se sintetiza lo que la gente dijo en estos primeros 50 foros, que fue en el 2019,
se sientan los abogados, revisan, construyen, ahora sí, las reformas a estos artículos. Dicen, artículo 2, pueblos indígenas como sujetos de derecho público, ¿no? Entonces, artículo cuarto, ¿no? Artículo 115, artículo 127, y así va una lista de artículos. Y entonces, una vez que se propone, miren, esto fue lo que encontramos en la primera asamblea consultiva. Ahora yo les pregunto, ¿qué les parece esta redacción? Artículo 2, ¿no? Entonces la gente decía, no nos parece, sí nos parece, aquí le vamos a mover, aquí no, y aquí sí. Entonces, después, entonces hubo un segundo foro de consulta para consultar las propuestas de reforma a estos artículos. Entonces fueron otros 50 foros, fueron más de 100 foros, porque también se hicieron foros en el exterior. Entonces, en lo que es en el interior se hicieron, si no me equivoco, 50 foros, creo que fueron 2 en el exterior, y derivado de estos más de 100 foros es que ahora se tiene una propuesta de reforma, un paquete completo de reformas. ¿Qué sucedió? Entonces los pueblos originarios, concluido ese proceso de consulta, le entregó en los hermanos Yaquis, allá en Bican, al presidente este paquete de reformas. El presidente dijo, sí, nos comprometemos a revisar, a trabajar, a impulsar estas reformas. Y cuando el presidente recibe este paquete de reformas, bueno, lo que ocurre es que Consejería Jurídica revisa la viabilidad, la factibilidad, y en ese proceso nos encontramos en este momento. La Consejería Jurídica revisa texto por texto, artículo por artículo, donde lo que yo sé es que están concluyendo con ese proceso de revisión. Como lo vuelvo a decir, las reformas, los planteamientos no solamente son de forma, sino de fondo, y esto pues necesariamente requiere de un análisis muy profundo, de ver qué alcance tiene cada redacción, y eso no nos lleva un mes, no nos lleva 2 meses, lleva un poco de tiempo, y la Consejería Jurídica lo que sé es que está concluyendo este proceso de revisión y análisis para que posteriormente envíe este paquete de reformas a la Cámara de Diputados. Sí, claro que sí, porque además recordemos que en los gobiernos pasados nunca se nos consultó ni se nos preguntó, al contrario, se nos impusieron megaproyectos sin decirnos aguas, ahí les va. Por eso es que tenemos tantos conflictos. Ahora no es así. Por ejemplo, para la implementación del proyecto del Tren Maya, el INPI junto con la Secretaría de Turismo, en este caso Sectur, llevaron a cabo las consultas para el proyecto del Tren Maya. Hubo el consentimiento de las comunidades. Claro, siempre va a haber alguien que grille, como decimos, pero todas las comunidades fueron consultadas y están participando en este proceso. Quiere decir que ahora, con Andrés Manuel, con la Cuarta Transformación, los pueblos participan de verdad. Ya no solamente se utilizan sus recursos o sus territorios o su cultura para que el Estado, no sé si se puede decir, usufructúe. En este caso, los pueblos participan, por ejemplo, los caminos artesanales. ¿Quién construye los caminos? Los pueblos. La escuela es nuestra. ¿Quién recibe este presupuesto? Las escuelas. Ellos ejercen sus recursos y se acabó eso de que te voy a mandar a la constructora y hay moches. Eso se acabó. Entonces sí, efectivamente se acabó la simulación y se hace partícipe a la comunidad de todos los asuntos del Estado. En este caso, como lo vuelvo a señalar, son apenas 2 ejemplos, pero hay muchos ejemplos.
con Andrés Manuel como presidente hay muchos ejemplos donde se le ha dado voz, donde se le ha dado participación a las comunidades. Y eso es algo que nuestro presidente va a dejar como sello, que como él lo ha señalado, se escucha al pueblo, el pueblo tiene la última palabra, el pueblo tiene el poder, el pueblo pone, el pueblo quita. En fin, todo esto que el presidente ha señalado es precisamente lo que ya ocurre en la práctica, como ya les decía yo, pero que las leyes están desfasadas. Entonces lo que hay que hacer, de alguna manera vamos a llamarla así, la armonización, pero la armonización implica estas reformas, ¿no? Entonces estas reformas que se impulsan, el artículo 2 ya es un avance, faltan las demás reformas a los demás artículos y estamos pendientes de que el gobierno de la República nos envíe ese paquete de reformas para darle turno, para darle seguimiento al proceso legislativo. La verdad es que yo pienso que el próximo periodo podría ser un periodo muy importante para analizar este paquete de reforma, avanzar con un proceso legislativo aquí en la Cámara de Diputados y que en la Cámara de Senadores pues quedara como pendiente, porque el proceso es un poco largo, no creo que dé tiempo para esta legislatura, pero tendríamos la otra y por supuesto que si alcanzamos el plan C también sería fundamental.